A ver, situémonos en 2015. La televisión pública de Puerto Rico hace un anuncio bastante grande. Sí, uno muy esperado. Van a revivir su programa de drama que llevaba bastante tiempo en silencio, desde 2008. Y para este gran regreso, la obra que eligen no es algo nuevo, para nada. No, para nada. Eligen una novela publicada 80 años antes, en 1935. Que es una movida, digamos, curiosa. Es una declaración de intenciones, diría yo. O sea, para un relanzamiento así, lo normal es buscar algo contemporáneo que conecte con el público de ahora. Apostar por un texto de casi un siglo, es decir algo. Exactamente. Y esa es la pregunta que nos trae aquí. Hoy vamos a explorar por qué esta novela, La llamarada de Enrique Laguerre, es tan, pero tan fundamental que se recurre a ella décadas después para, y esto lo dijeron los productores, rescatar un legado. Suena fascinante. Sí. Y para eso tenemos varias fuentes, muy interesantes. Una biografía del autor, análisis literarios, documentos de la época y hasta noticias sobre esa misma adaptación. La misión es entender cómo una historia sobre los cañaverales del siglo XX se convirtió en un espejo de la identidad y las tensiones de Puerto Rico. Es que no es solo literatura. Es entender cómo el arte puede encapsular el alma de un momento histórico y, bueno, seguir resonando con tanta fuerza. Pues empecemos por lo básico. Para quien no la conozca, ¿de qué va La llamarada? Pues mira, a grandes rasgos es la historia de Juan Antonio Borrás, un agrónomo joven. Recién graduado, ¿no? Con todo el idealismo del mundo. Exacto, lleno de ideas, de ganas de cambiar las cosas, y consigue su primer trabajo en una central a su carrera. El típico punto de partida del héroe idealista que se va a enfrentar por primera vez a la cruda realidad. Crudísima, porque lo que Borrás encuentra es una explotación brutal de los trabajadores, de los peones del cañaveral. Claro. Y ahí es donde la novela explota. El conflicto principal no es tanto afuera, sino adentro de él. Su lucha interna es el verdadero motor. ¿Qué hago? ¿Priorizo mi carrera, mi seguridad? ¿O me mantengo fiel a lo que creo que es justo? Hay una cita del propio personaje que es demoledora. Sí, la recuerdo. Él piensa, yo quiero estar bien con la gente de la central. Estudié para procurarme independencia económica, y ahora que la he conseguido, no voy a echarla a perder. Debo contener los impulsos del corazón. Uf, esa frase es la médula espinal de toda la novela. Y es lo que la eleva. A ver, La llamarada pertenece a un género muy importante en Latinoamérica, la novela de la tierra. ¿Como Doña Bárbara, por ejemplo? Justo. Pensemos en gigantes como Rómulo Gallegos. Son esas historias que exploran la relación, a menudo violenta, entre el ser humano y el paisaje. Pero Laguerre hace algo aquí que fue rompedor para su época. ¿En qué sentido? En que invierte la fórmula clásica. La fórmula de esas novelas casi siempre era el conflicto entre civilización y barbarie. Claro, la ciudad del progreso contra el campo, lo salvaje, que hay que domar. Exacto. El héroe educado que llega a poner orden. Pues Laguerre mira eso y le da la vuelta por completo. Para él, la verdadera barbarie, la crueldad organizada y deshumanizante, no está en la ignorancia del campesino. ¿Dónde está entonces? Está en la supuesta civilización que traen las corporaciones azucareras, con su explotación metódica y sus valores ajenos. Le quitó el estigma al jíbaro y le puso el espejo en la cara a los que se creían civilizados. Vaya, o sea que la barbarie no es la falta de educación, sino la falta de humanidad de un sistema. Precisamente, la explotación no era un fallo del sistema, era el sistema. Y esto se ve perfecto en Borrás a través de lo que los críticos en nuestras fuentes llaman la conciencia dividida. No es un héroe de una sola pieza. Para nada. Un crítico de la época, Antonio S. Pedreira, lo describió como un carácter pendulario. Es una imagen perfecta. Un hombre que oscila, como un péndulo, entre lo que su conciencia le dice que es justo y lo que el sistema le exige para sobrevivir. ¿Suena una tortura psicológica? Lo es, pero lo más potente es que ese dilema no es solo de Borrás. Era, en el fondo, el dilema de todo Puerto Rico, en ese momento. El país entero se sentía así, atrapado entre lo que era y lo que le obligaban a hacer.
Y para entender esa conciencia dividida, esa sensación, creo que es clave mirar al hombre que la escribió. ¿Quién era Enrique Laguerre? Es que es imposible separar la obra del autor en este caso. Su vida es la materia prima de la novela. Según su biografía, nació en 1905 en Moca, en el campo, en una familia rural bastante humilde. Fue maestro, periodista, y bueno, se convirtió en una de las figuras literarias más importantes de la isla. Una figura monumental, tanto que hasta fue nominado al Premio Nobel de Literatura en 1999. Pero no era un escritor de Torre de Marfil, ¿verdad? No, para nada. Era un hombre con una misión muy, muy clara. Totalmente. Hay una entrevista en video donde él mismo lo dice, y la frase es potentísima. Dice: voy a dedicar toda mi vida a dramatizar los episodios de la vida de Puerto Rico, porque tengo la impresión de que los puertorriqueños no estamos apreciando en todo el valor que tiene la historia propia. Es casi un proyecto de nación, pero hecho a través de la literatura. Él entendía que la identidad puertorriqueña necesitaba sus propias historias para sobrevivir. La novela era su campo de batalla. Y sabía de lo que hablaba. Su experiencia como maestro rural en la zona de los cañaverales le dio una visión de primera mano. No se estaba inventando nada. Claro, conocía el lenguaje, el sufrimiento, la vida del jíbaro. Por eso la novela se siente tan real, casi como un documental. Y con eso llenó un vacío gigantesco. Enorme. Las fuentes señalan que, antes de la llamarada, la tradición novelística en la isla era muy débil, casi inexistente. Él básicamente tomó un género y lo convirtió en la herramienta principal para forjar una conciencia nacional. O sea, su patriotismo era más cultural que político. Exacto. Era cultural y educativo. En un momento en que se intentaba imponer el inglés y la cultura estadounidense, él usó la pluma, el idioma español, como una forma de resistencia. Entiendo al autor y su misión. Pero, ¿por qué escribir sobre esto justo en ese momento? ¿Qué estaba pasando en Puerto Rico en los años 30 para que esta historia fuera tan urgente? Es que Laguerre no escribe en un vacío, escribe en medio de una tormenta perfecta. La isla estaba viviendo una de las crisis más profundas de su historia. ¿Qué tipo de crisis? Un cambio económico brutal. Se pasó de una economía de hacienda, basada en el café y con propietarios mayormente locales, a una de plantación, centrada en la caña de azúcar. ¿Y controlada por grandes corporaciones de Estados Unidos? Ausentistas, que ni siquiera vivían en la isla. Exacto. Y los datos que tenemos son desoladores. Para hacerse una idea, solo 4 compañías estadounidenses controlaban el 51%, más de la mitad, de todo el azúcar. Increíble. Y el desempleo en la isla llegó a una cifra que hoy nos parece de ciencia ficción: 65% en 1933. 65%. Y si eras cortador de caña, tu salario diario se desplomó de unos 90 centavos a apenas 50 o 60. Y para rematar, 2 huracanes devastadores, San Felipe en el 28 y San Ciprián en el 32, arrasaron con las cosechas de café. ¡Qué panorama! Miseria, dependencia económica y desastres naturales. Con razón el título es La Llamarada. Totalmente. No era solo el fuego en los cañaverales, era una metáfora de la rabia, de la llamarada de odio que se estaba acumulando. Una rabia que, me imagino, venía de antes. De mucho antes, la crisis de los 30 fue la explosión, pero la mecha se había encendido décadas atrás. Para entender el trauma hay que viajar un poco más atrás, a un año clave, 1898. El año de la invasión estadounidense, el momento que lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo. Uno de los análisis históricos que manejamos lo describe como una ruptura fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque en 1897, justo un año antes, Puerto Rico había conseguido de España la Carta Autonómica, un documento que le daba un nivel de autogobierno increíble para la época. Estaba a punto de empezar su propio camino político. Y la invasión cortó eso de raíz. De raíz. Y las consecuencias culturales, psicológicas, fueron profundas y duraderas. Primero, un trauma colectivo. De un día para otro se imponen nuevos patrones, un nuevo idioma en el gobierno, un nuevo sistema. Esto creó un dilema existencial masivo. La conciencia dividida de la que hablabas antes, pero a escala nacional. Exactamente. Segundo, una resistencia a través del lenguaje. El intento de imponer el inglés en las escuelas tuvo un efecto rebote. Convirtió al español en una herramienta de lucha.
en lo que las fuentes describen como una espada y un roble de la identidad. La lengua se volvió una trinchera. Ajá. Y tercero, un impacto económico simbólico gigantesco. Se creó una mitología. El café y la montaña, asociados a la economía anterior, a lo hispánico, se idealizaron como el corazón de la puertorriqueñidad. Mientras que la caña y la costa se asociaron con lo extranjero, con el capital estadounidense, con la explotación. Justo. Si unes todas estas piezas, el conflicto de Juan Antonio Borrás deja de ser la historia de un hombre. Su duda, su sentirse partido en dos, es la metáfora perfecta de un pueblo entero, atrapado entre sus raíces y una nueva realidad impuesta a la fuerza. Y entender todo esto nos trae de vuelta como un círculo a la pregunta del inicio. Ahora tiene mucho más sentido porque en 2015 alguien dice, tenemos que volver a contar esta historia. Claro, ya no es una novela vieja, es casi un documento fundacional. Se convirtió en parte del ADN cultural de la isla. No es casualidad que sea lectura obligatoria en las escuelas. El dramaturgo que la adaptó, Roberto Ramos Perea, lo defendía con una pasión increíble. Tenemos una cita suya donde dice, esa es la novela que nos representa como pueblo, como nación. Y añade algo que me parece muy revelador. ¿Qué dice? Habla de la necesidad de reconstruir nuestra memoria histórica, una memoria que, según él, ha sido ocultada por intereses políticos. O sea, no la ve solo como una obra de arte. La ve como una herramienta para recuperar una parte de la historia que se ha querido olvidar. Sí, aunque él mismo admitió que el reto de la adaptación fue brutal. Muy densa, muy descriptiva, con pocos diálogos. Exacto. Dice que para llevarla a la pantalla tuvo que sumergirse por completo en la historia y la cultura de la época, para poder darles voz a esos personajes sin traicionar la esencia de la guerra. Claro, porque La llamarada es mucho más que su argumento. Es un documento social, una denuncia política, un análisis psicológico. Su relevancia no ha disminuido porque las preguntas que plantea siguen sobre la mesa, y no solo en Puerto Rico. Preguntas como, ¿cómo se defiende una identidad nacional bajo la sombra de una potencia tan grande? ¿Cómo se lucha contra sistemas de explotación que parecen invencibles? y el final de la novela no da respuestas fáciles. De hecho, es bastante incómodo. Para nada. Es un final profundamente paradójico y muy valiente por parte de la guerra. Al final, Borrás no lidera una revolución, no se convierte en un mártir, huye. Huye, escapa del infierno del cañaveral y vuelve a la montaña, al mundo del café. Vuelve al símbolo de la puertorriqueñidad, pero no es una victoria simple. Uno de los análisis críticos que tenemos lo señala muy bien. Es una huida a un mundo idealizado, un mundo que el texto describe como racialmente blanco e hispanizante. O sea que al escapar de un sistema de explotación, Se refugia, sin quererlo, en otro sistema que también tiene sus propias jerarquías y exclusiones. No es un final heroico de película, es un final complejo, ambiguo y dolorosamente realista. entonces, si lo resumimos, La llamarada es mucho más que la historia de un agrónomo. Es la crónica de cómo un cambio económico violento, después de un trauma histórico como el de 1898, obliga a todo un pueblo a replantearse quién es. Es un libro que, casi 100 años después, sigue obligando a hacerse la misma pregunta. ¿Qué significa ser puertorriqueño? Y aquí es donde las fuentes nos dejan una última idea para la reflexión. Varios análisis coinciden en algo. ¿En qué? En que, aunque la era de las grandes centrales azucareras terminó, las formas de dependencia económica no desaparecieron con ellas. Simplemente se transformaron, se volvieron más sutiles. La maquinaria cambia de forma pero no de función, justamente. Se mencionan ejemplos como Operación Manos a la Obra, aquel programa que industrializó la isla pero manteniendo la dependencia del capital estadounidense. O la economía actual, muy centrada en el turismo y los incentivos fiscales. Lo que la novela denuncia en el fondo es esa alianza perversa entre el poder económico transnacional y ciertas élites locales que permite que el ciclo continúe. Cambia el escenario, pero los actores principales siguen siendo los mismos. Y eso nos deja con una pregunta final, ¿no? Sí, una que queda flotando muy inspirada por este análisis. Si esas estructuras de dependencia económica persisten hoy, bajo nuevas formas, con otros nombres y en otros sectores,
¿De qué manera siguen moldeando, limitando o redefiniendo la identidad nacional mucho después de que se apagara la última llamarada en los cañaverales? Para obtener la lección completa, visita mi tienda de Teachers Pay Teachers